Buenos días, mi nombre es Maite Álvarez, soy hematóloga en el Hospital Universitario La Paz y os voy a hacer una presentación del resumen del Congreso de la Federación Mundial de Hemofilia. Concretamente, yo hablaré de los puntos destacados en hemofilia A. Estos es los puntos que voy a tratar, comenzando con la inclusión del crioprecipitado en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Hubo varias comunicaciones, varias presentaciones, tanto de Alok Srivastava como de Glenn Pierce, acerca de los puntos que preocupaban a la World Health Federation en cuanto a, el primero de todos, el crioprecipitado, la inclusión del crioprecipitado en la lista de medicamentos esenciales. Como sabéis, la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene los medicamentos imprescindibles para cubrir las necesidades mínimas en el sistema básico de atención sanitaria. En él se incluyen los tratamientos más eficaces, seguros y rentables para las afecciones prioritarias, teniendo en cuenta la importancia presente y futura que tienen o tendrán en la salud pública. En el año 2003, un comité de expertos de la OMS ya planteó eliminar los concentrados de factor 8 y factor 9 de la lista de medicamentos esenciales de la OMS, pero en su reunión de 2005, considerando las alegaciones que había hecho la Federación Mundial de Hemofilia y otras organizaciones, incluido el MASA, que como sabéis es el comité científico de la National Hemophilia Foundation, finalmente no elimina los concentrados de la lista de medicamentos esenciales. Y no lo elimina porque cree que estos concentrados son básicos para salvar la vida de los pacientes con hemofilia, y la alternativa que hay con el crioprecipitado de sangre total es menos segura y más cara. Sin embargo, la OMS incluye en su lista de medicamentos esenciales en 2023 el crioprecipitado y pasa los concentrados de factor a la lista de medicamentos complementarios. Aprovecho este foro para manifestar que yo también estoy en contra y pienso que es un retroceso y es perjudicial para la salud de los pacientes, contradiciendo las directrices ampliamente publicadas para un tratamiento óptimo de estos pacientes. Este año, durante el Congreso, el día 21 de abril, en la Asamblea General de la Federación Mundial de Hemofilia, a la que tuve el honor de asistir, votaron a todos los países en contra de esta inclusión del crioprecipitado dentro de la lista de medicamentos esenciales y consensuaron hacer una declaración, emitir una declaración desde la Federación Mundial de Hemofilia en contra de esta medida, y así fue unos días más tarde del Congreso. También se ha unido, unos días más tarde del Congreso, un documento, el documento 287 de la MASAC, en el cual se insta a la OMS a que tome medidas inmediatas, ¿no? Porque la revisión de esta lista de medicamentos esenciales se hace cada 2 años y la próxima revisión para quitar el crioprecipitado sería en el 2025. Otro de los temas que se trató ampliamente en el Congreso y que es una gran preocupación de la Federación Mundial de Hemofilia son el borrador de las guías de ISTH. Haciendo una secuencia de lo que ha sucedido con el borrador de la ISTH. En octubre del 2023 ISTH publica un borrador de unas guías para el tratamiento del paciente con hemofilia en su página web. Un mes más tarde, el Executive Committee de la EHAD, la World Federation y más de 400 comentarios de miembros de ISTH se pronuncian en contra de la publicación de este borrador de las guías. En marzo del 2024, la ISTH, habiendo recibido todos estos posicionamientos en contra, señala que no iba a modificar la redacción de las guías.
y en abril del 2024, coincidiendo con el Congreso, se aprovecha para difundir este documento que veis en la imagen, en la que todos los comités científicos, la mayoría de los comités científicos de las organizaciones sanitarias que pues, se dedican a la hemofilia se posicionan en contra de la publicación de estas guías. Este documento está firmado por el Executive Committee de la EHAD, por el European Hemophilia Consorcio, por la National Hemophilia Foundation, la Federación Mundial de Hemofilia y por el CLAD. Y ya en mayo ha habido otro posicionamiento de la Federación Mundial de Hemofilia, diciendo que la publicación de estas guías en los términos en los que estuvieron colgadas en la página web de la ISTH podrían perjudicar el acceso a los productos para pacientes con hemofilia a nivel mundial. Estas guías, la publicación de estas guías en estos términos supondría un retroceso de más de 30 años en el tratamiento de la hemofilia. Y contradicen además las pautas y los objetivos de muchas asociaciones médicas profesionales para el tratamiento de la hemofilia. ISTH no ha respondido a las preguntas que se le hicieron y todas estas organizaciones, incluida la Federación Mundial de Hemofilia, insta a la retirada de estas guías. También se ha publicado un posicionamiento de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia y de FEDEMO, instando a la ISTH a que cambien la redacción de estas disposiciones. Estas guías, esto es un resumen que os presento aquí, que voy a ir a los puntos fundamentales por falta de tiempo. Son 13 recomendaciones las que hace ISTH. A las más contradictorias es la recomendación con el mismo nivel de evidencia de los productos de vida media estándar, los productos de vida media extendida y el emicizumab para el tratamiento profiláctico de los pacientes con hemofilia sin inhibidor. Por otra parte, en pacientes previamente no tratados con hemofilia sin inhibidor, se recomienda los productos, comenzar con productos con concentrados de factor 8 derivados del plasma, posiblemente basándose en el estudio SIPET, pero no recomienda en ningún momento que sea con un producto rico en Willebrand, que son los que se asociaban con una menor tasa de desarrollo de inhibidor. Otro de los comentarios más controvertidos es, otra de las recomendaciones más controvertidas es que sugiere, en vez de recomendar la profilaxis con emicizumab en los pacientes con inhibidor en vez de los agentes bypass. Y por último, no hace mención a los pacientes con hemofilia B e inhibidor, y en los pacientes con hemofilia B sin inhibidor, establece una equivalencia entre la eficacia de los productos de vida media estándar y los productos de vida media extendida. La metodología que utiliza es la metodología GRADE, posiblemente por eso esta discordancia en los resultados, y con esta metodología le sale solamente fuerte recomendación el tratamiento profiláctico en paciente con hemofilia sin inhibidor frente al tratamiento a demanda, y el resto de las recomendaciones son recomendaciones débiles. Otro de los temas que se trató en el Congreso es los modelos de acceso a la terapia génica. Brian Mahoney hizo esta presentación, que además es muy gracioso porque puso esta fotografía de cuando vino al anterior Congreso Mundial de Hemofilia en España, en Sevilla, y presentó los datos de cómo está la situación actual de la terapia génica en los diferentes países. Cómo están las aprobaciones en los diferentes países, tanto de Roctavian, de Ngenix como de Bezkett.
Y luego presentó los datos de una pequeña encuesta que ha enviado tanto a los hematólogos como a las organizaciones de pacientes de 21 países para saber cómo está la evolución de las tecnologías, la evaluación tecnológica de la terapia génica, qué países se pueden prescribirlo, cuál va a ser el modelo de pago, cuántos años se van a incluir en el modelo de pago, si este es fraccionado y las indicaciones de un probable coste. Respondieron, como veis, los 21 países a los que se envió la encuesta. Y dijo en los países que ya estaba el proceso de evaluación tecnológica aprobado o completado o en marcha. Como veis, en España ya estaría esta evaluación para el NGENIS. Y también enumeró los países en los que se puede prescribir actualmente la terapia génica. Por ejemplo, Roctavian en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, NGENIS en Estados Unidos, en Austria y en Francia. Y el Vezquez todavía no estaría disponible para ser prescrito en ningún país. Los modelos de pago, parece que Roctavian se va a pagar una sola vez y en NGENIS parece que seguramente sea pago por resultados. La duración de este pago por resultados en NGENIS se está negociando en algunos países incluso hasta 10 años. También se está definiendo lo que podría ser un fallo de la terapia génica, volver a la profilaxis. También se está definiendo una mínima presión de la factor 9, un mínimo uso de la factor 9 de los concentrados de factor 9 a demanda, una pérdida de seguimiento o que el paciente se vaya a otro país o que el paciente falleciera. Las conclusiones es que todavía hay poca evidencia disponible, que muchos países se encuentran en discusiones todavía confidenciales. La tendencia para Roctavian es hacer un solo pago y la tendencia para NGENIS posiblemente sea hacer pago por resultados. Las novedades en cuanto a los diferentes tratamientos, la verdad es que no hubo muchas novedades, pero bueno, os voy a contar un poquito las que hubo. Novedades en Libra, con emicizumab, destacaría las publicaciones de bajas dosis en Libra, los resultados, la actualización de los resultados del Haven 7 y los resultados del CHES 3, que como sabéis es un estudio socioeconómico para evaluar el coste de la hemofilia. Se han publicado numerosos papers acerca de la eficacia de las bajas dosis de emicizumab. Y en el Congreso se reportaron estos casos que veis aquí, de diferentes países que están utilizando bajas dosis. Aquí veis la experiencia de Malasia, como la dosis en 10 pacientes con inhibidor, como la dosis de carga era muy baja, entre 1,5 y 2,3 miligramos por kilo cada 4 semanas. Tiene un seguimiento de 27 a 282 semanas y, como veis, los resultados son magníficos. De los 10 pacientes, 9 tenían una ABR de 0, una sangrados, la tasa anualizada de sangrados articulares de 0 y una mejora importante en la calidad de vida. En la India, presentaron también este estudio de costes en el cual ven que la utilización de Libra a dosis bajas es comparable al gasto que se produce con la profilaxis a dosis bajas de factor 8 y, como veis, los resultados son mucho mejores en cuanto a tasa anualizada de sangrados, tanto totales como articulares, y mejora en la calidad de vida. Bueno, este es el resumen de casos que hacen con los niveles de emicizumab, muchos más bajos de lo que estamos acostumbrados a tener en práctica clínica habitual. Las cuestiones por resolver es si es necesario la dosis de carga, qué pacientes se beneficiarán más, los pacientes con inhibidor, los pacientes sin inhibidor.
Y bueno, pues el resumen es que hay muy buenos resultados con dosis más bajas y puede hacer más accesible a esos países con rentas también más bajas que no podrían beneficiarse de otra forma del emicizumab. También se presentó una actualización, como os decía, del Haven 7. El Haven 7 es el estudio que se hace con Enlibra en pacientes previamente tratados o mínimamente tratados a menores de 12 meses. El objetivo del estudio es ver los sangrados cuando se inicia la profilaxis tan precozmente, ver la tasa de sangrados espontáneos y traumáticos, ver la incidencia de hemorragia intracraneal. Bueno, pues el iniciar la profilaxis tan rápido mejoraría esa incidencia de hemorragia intracraneal, que como sabéis su mayor incidencia es en los primeros 9 meses, y también ver si se reduce el número de pacientes que desarrolla inhibidor, porque al estar protegidos con el Libra pues no tendrían tantos episodios hemorrágicos. Bueno, se presentan los datos ya de bueno, pues una duración de casi 2 años, de 100 semanas. Y estas son las características de los pacientes. Se incluyen pacientes desde 9 días hasta 11 meses bueno, pues el 74% de los pacientes tenían antecedentes de hemofilia y un 12,7% tenían antecedentes de inhibidor. Hacen 2 grupos de pacientes entre 0 a 3 meses y de 3 a 12 meses. Como era de esperar, bueno, pues de 3 a 12 meses hay más pacientes mínimamente tratados. Las concentraciones de emicizumab se mantienen más altas que lo que veíamos en adultos o en niños más mayores, son 62 microgramos por mililitro, y se cree que esto es por el sitio de la infusión, que aquí se hace a nivel del muslo y podría tener una mejor absorción. No hay nuevos datos, señales de alarma, ningún niño desarrolló hemorragia intracraneal, no eventos adversos excepto la reacción en el punto de infusión, y no eventos adversos graves. En cuanto a la eficacia, el 55% de los pacientes experimentaron 0 sangrados, un 55% de pacientes con 0 sangrados. Y no hubo anticuerpos frente al emicizumab en ninguno de los 55 pacientes incluidos en el estudio. Sí que es cierto que hubo 2 participantes que desarrollaron anticuerpos frente a la factor 8. Bueno, uno de ellos tenía antecedentes de inhibidor y había tenido 10 exposiciones no consecutivas a la factor 8, y el otro no tenía antecedentes de inhibidor y había tenido 3 exposiciones a un factor 8 de vida media estándar. La tasa de inhibidores, por tanto, baja mucho más que cuando los pacientes están con una profilaxis con factor 8. Aquí sería 3,6% de los pacientes desarrollarían inhibidor. También se está viendo la salud articular de estos pacientes a largo plazo, y por eso se va a hacer un seguimiento de 7 años. Estas son las conclusiones, lo que os he dicho. Bueno, alta eficacia, no hemorragias intracraneales, 2 pacientes desarrollaron anticuerpos frente a la factor 8, y se espera que los resultados de salud articular en estos niños que han empezado la profilaxis a los pocos días de vida o los pocos meses de vida sean mejores. También se presentó bueno, pues el estudio CHES-3, que es el estudio socioeconómico. Bueno, es para ver la calidad del paciente con hemofilia con los diferentes tratamientos que hay ahora disponibles, tanto en Libra como factor 8. Se evaluó la calidad de vida, se evaluó bueno, pues, la ansiedad del paciente, su integración en la vida laboral, y si tenían articulaciones diana, como define la ISTH, 3 sangrados en 6 meses, o articulaciones de problemas con el dolor o falta de movilidad. Bueno, se incluyen, el objetivo es ver la carga de la enfermedad. Es un estudio retrospectivo en el cual se incluyen los datos de 5 países en Europa, y se recogen los datos tanto por el hematólogo como los reportados por el paciente.
Se incluyen 259 pacientes con hemofilia grave, 115 en tratamiento profiláctico con factor 8, 144 en tratamiento profiláctico con emicizumab, de los que tenemos datos completos de 73 pacientes. Cuando vemos la eficacia, pues la tasa anualizada de sangrados en pacientes en profilaxis con factor 8 era de 1,5. Es verdad que la mayoría de estos pacientes venían de un tratamiento profiláctico previo, y cuando vemos los datos en libra, la mayoría venían más a pacientes de tratamiento a demanda, y por eso la tasa anualizada de sangrados es un poquito más alta, de 1,9. Los resultados es que, aunque no hay diferencias con el cuestionario de calidad de vida entre un grupo de pacientes y otros, así que los pacientes tratados con el Libra tienen menos ansiedad y tienen más incorporación en la vida laboral. Del efanesoctocog alfa. Pues un día después del congreso recibíamos la noticia que el CHMP pues recomendaba la aprobación de efanesoctocog alfa para el tratamiento del paciente con hemofilia. Y pues se presentaron en el congreso un póster de la población pediátrica, en la cual podéis ver la farmacocinética con normalización de los niveles gran parte de la semana de la paciente, y también con datos de cirugía, en lo que es altamente efectivo. En cuanto al concizumab, se presentaron los datos de este trabajo de pacientes incluidos en el Explorer 7, que son pacientes con inhibidor, y Explorer 8, pacientes sin inhibidor, en los que se mostraba la mejoría la mayor participación de estos pacientes en deportes, y en deportes además de alto riesgo. También se presentaron los datos del Frontier 1, del estudio de extensión del Frontier 1, que se hace con el mimético de Novo Nordisk, mostrando una alta eficacia y seguridad en cuanto a que no ha habido eventos trombóticos. Y cambiando a la terapia génica, se han presentado muchos datos acerca de las percepciones, necesidades y expectativas del paciente, como este póster del grupo de Israel, en el que reportan la mejora de la calidad de vida y lo que piensan los pacientes que estuvieron incluidos en el ensayo clínico de Roctavian. También se presentaron la mejora en la calidad de vida, tanto los pacientes que no tenían articulaciones dianas ni sangrado, cómo mejoraba a lo largo del estudio la calidad de vida de estos pacientes. Y se ha hecho una actualización a 4 años ya de los datos de la fase 3 de Roctavian. Sabéis que utiliza el adenovirus asociado 5. Y estos son todos los soportes de datos que se han hecho. Se han presentado, como os decía, los datos a 4 años. Esto es el número de pacientes incluidos, 134, con datos de 114 que continúan en el estudio. Y las conclusiones es que no hay nuevos datos de alarmas de seguridad. Ningún paciente en este cuarto año ha elevado, no hay ningún nuevo paciente que haya elevado las transaminasas. Los niveles de actividad de factor 8 se han mantenido, y se mantiene la eficacia en cuanto a reducciones de sangrados y la mejora en la calidad de vida de estos pacientes. También me pareció muy interesante este póster que hacen las asociaciones de pacientes. El primer firmante es Mahoney, y han conjuntado toda la evidencia o toda la información y la educación que hay para el paciente con hemofilia, y la seleccionan para que el paciente que quiera someterse a terapia génica tenga un repositorio para poder extraer esta información fiable y segura. Y también se han presentado, este es el último estudio que quiero presentar, los datos de la biopsia hepática de los pacientes incluidos en la fase 3.
Sabéis que los niveles de factor 8 en el estudio de Roctavian van disminuyendo con el tiempo y bueno, pues el objetivo es ver qué está pasando en estos pacientes. Bueno, se hacían biopsias dentro del estudio a aquel paciente que elevaba las transaminasas por encima de 2 y no se recuperaba en el plazo de 14 días. Bueno, las conclusiones del estudio es que se mantiene el DNA episomal, pero que desciende el RNA, la cantidad de la transformación a RNA en los hepatocitos, y esto se correlaciona con la disminución de los niveles de factor 8. Y este es el resumen de las cosas que más me han llamado la atención. Espero que os haya servido y nada, y muchas gracias por haber estado ahí.